Good morning, estimados estudiantes. Espero que todos se encuentren muy bien en sus hogares, que este frío no se haya acercado a sus casas porque la verdad es que está demasiado frío. El día de hoy en la clase de lengua y literatura vamos a trabajar y continuar trabajando con el texto argumentativo. ¿Ya? Vamos a hacer una retroalimentación o feedback de lo que hemos estado trabajando durante estas últimas semanas. En primer lugar, vamos a recordar qué es el texto argumentativo, ¿cierto? Y también su estructura básica y fundamental para poder trabajar con estos tipos de textos. Ya. Chicos, recordemos que el texto argumentativo siempre va a tener como propósito fundamental dar a conocer hechos, opiniones verídicos que van a tener un respaldo, que nosotros vamos a poder recurrir, ¿cierto?, a una fuente verídica para saber si realmente ocurrieron estos hechos en cierto contexto y situación específica. Por ende, es fundamental que nosotros lográramos diferenciar entre un hecho y una opinión, que ya realizamos una actividad sobre aquello. Recordar que los hechos son acontecimientos y sucesos específicos y verídicos que se desarrollan en un lugar específico y nosotros podemos comprobarlo. En cambio, la opinión va a ser un juicio de valoración sobre este mismo hecho u acontecimiento que sucedió. Ya tenemos que tenerlo muy claro. Pero el día de hoy el objetivo a trabajar va a ser identificar de manera fundamental la estructura del texto argumentativo y así poder organizar un texto de estas características correctamente. Ahora vamos a pasar a explicar la estructura del texto argumentativo. Recordemos, chicos, que para tener la estructura y comenzar a trabajar con nuestro texto argumentativo tenemos que tener una idea, ¿cierto? O un punto de vista sobre un tema en particular para poder trabajarlo. Esta idea, ¿cierto? O tema en particular la vamos a desarrollar y plasmar en un texto, ¿ya? Ese texto va a tener una estructura fundamental y que nunca va a ser distinta en este tipo de textos argumentativos. Ahora vamos a pasar a explicar cada una de las partes de esta estructura, tanto las etapas como la estructura interna del texto argumentativo. Entonces tenemos, chicos, que la estructura de la argumentación vamos a presentar distintas etapas. Vamos a pedirle a la camarita que se acerque un poquito para que ustedes puedan verlo con mayor atención. Acá tenemos en primer lugar la introducción, ¿cierto? Esta etapa va a ser la etapa básica del texto argumentativo. Por ende vamos a tener nuestra estructura, en primer lugar, la introducción, en segundo, el desarrollo y la conclusión. Recordemos que esta va a ser la estructura básica de nuestra argumentación, pero ahora vamos a comentar su estructura interna. Entonces, continuamos, ¿cierto?, con la estructura interna de nuestra argumentación, que va a estar relacionada directamente con las etapas y la estructura básica. En la estructura interna tenemos la tesis. Chicos, recordemos que la tesis va a estar dentro de nuestra introducción del tema tratado en nuestro texto argumentativo. Por ende, esta tesis va a ser nuestro punto de vista o juicio de valoración sobre dicho tema. Posteriormente tenemos una base. ¿Pero qué podría ser esta base? Esta base viene siendo, ¿cierto?, la relación entre nuestra tesis y qué se va a presentar y a argumentar sobre nuestro punto de vista. Luego tenemos la garantía y el respaldo. En la garantía va a estar relacionada directamente con la base porque son los argumentos que nos ayudan a refutar nuestra tesis o punto de vista. Y nuestro respaldo van a ser nuestros acontecimientos, citas, investigaciones, estos hechos verídicos que podemos comprobar de parte de una entidad que tiene mucho peso y valoración dentro del tema tratado. Pero ahora vamos a explicar con mayor detención esta estructura interna. Ahora vamos a trabajar lo que es netamente la estructura interna del texto argumentativo porque es la que ustedes van a tener que identificar en la actividad que tenemos a realizar esta semana. Le vamos a pedir a la camerita amiga que se acerque un poco más para que veamos, ¿cierto?, la estructura de esta argumentación, la interna.
Tenemos, chicos, recordando que tenemos nuestra tesis, ¿verdad? Que es nuestra idea principal que tenemos que defender en nuestro texto argumentativo. Les voy a dar un ejemplo acá. Mi tesis va a ser: los niños no deben comer golosinas. Por ende, mi base va a venir a apoyar esta tesis, o sea, va a tener que apoyar mi idea de que los niños no deben comer golosinas. Entonces, mi base sería que en Chile hay altos índices de obesidad infantil. Por ende, vendría a corresponder a un argumento que sustenta mi idea principal. Pero para que mi base sea aún más sólida, necesito de una garantía. Y esta garantía van a ser las razones que validan la tesis, o sea, la conexión entre esta y la base, en estas dos. Y en esta garantía yo daría a conocer mis motivos, ¿cierto? En este caso, los índices, la condición y la relación entre la obesidad y comer golosinas. Eso sería mi garantía. Finalmente, necesito que esta base y esta garantía sean totalmente verídicas y con un respaldo sólido, por ende necesito mi respaldo. Es decir, los datos que respaldan las afirmaciones, y yo aquí puedo incluir estadísticas de obesidad infantil, dependiendo, ¿cierto?, de mi tesis, que correspondía a que los niños no deben comer golosinas. ¿Por qué? Porque les provoca obesidad, porque les daña su salud, y acá yo me puedo valer de estadísticas, ¿cierto?, los índices del Ministerio de Salud que nos ha entregado, ¿cierto?, los avances y cómo se ha ido desarrollando la obesidad de nuestros niños y adolescentes y hasta adultos. Entonces, le vamos a pedir a la camarita que se aleje un poquito. Chicos, les recuerdo entonces, para recordar la estructura de la argumentación y del texto argumentativo, que tenemos etapas, ¿cierto? Y esta etapa va a ser mi etapa básica, ya mi estructura básica de argumentación, donde tenemos introducción, desarrollo y conclusión. Dentro de esta etapa básica tenemos nuestra estructura interna, que corresponde a la tesis, bases, garantía y respaldo. Es lo que acabamos de ver, y con ejemplos espero que les haya quedado un poco más claro. Ahora los invito a que por favor vean el video, ¿cierto?, que les dejó Miss Catalina, para que ustedes vean la realización y cómo deben desarrollar la actividad de esta semana. Desde acá me despido y les envío un abrazo virtual. Espero que se encuentren muy bien. Cualquier duda o consulta, ustedes saben que lo pueden hacer desde la plataforma como mensaje interno o en las videollamadas que vamos a realizar desde esta semana, que son los días miércoles desde las 11:30 a las 2:30 de la tarde. De todas maneras, yo les voy a enviar la invitación, ¿cierto?, a la videollamada, para que nos pongamos en contacto y resolver todas sus dudas. Bye bye.